con el servicio de hoy, agradeciendo a Dios por lo bueno que Él es, y les pido si nos ponemos de pie para leer un versículo. Voy a leer en Mateo 6:33 con todos ustedes, y ese va a ser el versículo que va a servir como de ancla el día de hoy para compartirles el tema que le he titulado Buscar primero el reino de Dios. Vamos a leer y dice así: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, por los hermanos, por los testimonios y porque tú estás aquí con nosotros. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de esta enseñanza, y oramos para que esta enseñanza nos conmueva, nos incomode, mi Dios, a buscarte más a ti sobre todas las cosas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y se pueden sentar, hermanos. Ok, pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice. Es un mensaje breve para que no nos distraigamos y nos enfoquemos en esta enseñanza. Ok, ¿ustedes se acuerdan que Dios en el Antiguo Testamento dio una ley? ¿Okay? Esa ley se llamó los 10 mandamientos. Yo les pregunto a ustedes, desde que se escribió esa ley por medio de Moisés, han pasado 3600 años. Yo les pregunto, ¿esa ley ha cambiado? No. ¿Puedes matar? ¿Puedes fornicar? ¿Puedes mentir? O sea, esa ley no ha cambiado. ¿Estamos de acuerdo que no ha cambiado esa ley? Ok. Sin embargo, Cristo la cumplió en la cruz porque no la podíamos cumplir, ¿verdad? Porque demandaba obediencia. Pero no ha cambiado la ley. Pero lo que voy es a esto. ¿Cuál es el primer mandamiento de esa ley? En el catolicismo nos enseñaron que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? O sea, eso nos enseñaron. Pero ¿lo hicimos? Como católicos que fuimos, ¿lo hicimos? ¿Amábamos a Dios sobre todas las cosas? Pura mentira. No lo amábamos. ¿Por qué? Porque nuestros hechos demostraban que no lo amábamos. No teníamos temor de Dios. No nos enseñaron la Biblia, no nos enseñaron de Él. Pero sin embargo, ahí está escrito hasta el día de hoy. Y no dice así, amarás a Dios sobre todas las cosas, sino que dice así la palabra de Dios. Éxodos 20:3 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? Dios está diciendo, ¿a quién le dijo? Dios le dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De qué? De tierra de servidumbre. Tierra de servidumbre quiere decir que ellos estuvieron esclavos. ¿Ustedes sabían eso? Estuvieron esclavos por 430 años bajo el dominio y el poder de Faraón. Un esclavo no puede hacer lo que él quiere. Un esclavo no puede irse a la tienda, a la plaza, a disfrutar de las nieves, a disfrutar de una buena comida. Un esclavo no tenía nada de eso, más que puro trabajar. Un día el pueblo clamó a Dios, y ustedes ya saben, Dios levanta a un libertador, Moisés, y lo manda. Y bueno, después de 430 años saca a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios le da una ley. Dios les dice, no crean que los saqué de allí para que ahora vivan un libertinaje y vivan como ustedes quieren. Esta es la ley. ¿Y la escribió en qué? En tablas de piedra. Con su dedo, Él la escribió. Porque si Dios hubiera escribido esa ley en piel de animales, en pergaminos, la hacen pedazos y la tiran, ¿verdad?
Sin embargo, Dios la escribe porque quería que permaneciera para siempre esa ley. Y Dios les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo respondió y dijo: sí, Señor. Y ustedes ya saben qué pasó con el pueblo, ¿verdad? Dice que se fue detrás de dioses ajenos. Se fue detrás del paganismo. Y ustedes ya saben, Dios trató con el pueblo de Israel 1600 años, esperando que se volvieran a Él. ¿Por qué digo 1600 años? Porque fue desde el tiempo que se le dio la ley hasta Cristo. Pero en realidad de Cristo a Adán y Eva fueron 4000 años. Por 4000 años Dios estuvo ahí hablándoles, y ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron. Después de ahí Caín y Abel. Caín desobedeció, y después pura desobediencia. El pueblo hacía todo lo demás menos lo que Dios le decía. Entonces no hicieron caso, y pongamos atención, hermanos, el pueblo de Israel fue de fracaso en fracaso. Tanto fracasó el pueblo de Israel, tanto le dio la espalda a Dios, que Dios dijo: ¿sabes qué? Ya no te voy a hablar. ¿Estamos entendiendo? Dios dijo: basta ya. ¿Y saben cuánto silencio duró Dios para ya no hablarles? 400 años. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían ustedes que de Malaquías a Mateo pasaron 400 años donde Dios dijo: ya estuvo bueno, no quieres hacerme caso, no quieres obedecer? Y bueno, ustedes ya saben, fue una masacre tras masacre. Fueron cautivos por los asirios, fueron llevados a Babilonia, y bueno, fue un desastre. Bueno, pero Dios dice: ok, mataron a los profetas, mataron a todos los que yo les envié para que les hablaran de mí. ¿Y qué dice Dios? Ahora voy a mandar a mi hijo. A él sí le harán caso. ¿Okay? Manda a su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nace de una pareja, de un matrimonio. Claro, fue el hijo de Dios, pero tuvo un padrastro terrenal que se llamó José, y su madre María. Y dice la palabra de Dios que ellos iban al templo y llevaban a Jesús al templo. Ustedes ya saben eso. O sea, aunque Jesús era Dios en carne, pero Jesús tuvo que ir al templo, tuvo que ir a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Eso muestra la importancia de venir a la iglesia. Si el mismo Jesucristo, el Señor de la gloria, tuvo que ir a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para venir cuando queramos y cuando no queramos? ¿Estamos entendiendo? A los 12 años, la palabra de Dios dice que a los 12 años, siendo el niño, estaba en el templo y escuchaba a los maestros de la ley y les hacía preguntas. A los 12 años se le perdió Jesús a María y a José, y 3 días después lo encontraron, y María le dice: hijo, ¿qué nos has hecho? Jesús le dijo: madre, ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? A los 12 años. ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Estar en la iglesia, estar sirviendo. Y la Biblia dice: y Jesucristo se fortalecía, y aquel niño se fortalecía y crecía en sabiduría y entendimientos, y era obediente a sus padres. Así dice la palabra. ¿Okay? Ahí les va entonces. Dios dice: no han querido mi palabra, han matado a los profetas, a mis siervos, ahora les envío a mi hijo. Y ese hijo, a los 30 años, cuando él cumplió 30 años, Jesucristo nuestro Señor empezó su ministerio de predicar a diestra y a siniestra. Y el primer mensaje que él dio, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estamos entendiendo? Bueno, cuando él empezó a predicar estas palabras, él las dijo. Jesucristo nuestro Señor dijo:
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La mayoría de nosotros conocemos ese pasaje, lo hemos leído una y otra vez, pero a veces no nos hemos metido a escudriñar y a estudiar qué quiere decir. Entonces, hermanos, yo les comparto este mensaje hoy porque inicia el año. Por eso inicia el año y Dios dice que vivamos como sabios y no como necios, porque el tiempo se pasa rápido. Y claro, la mayoría de nosotros empieza el año, hoy quiero ahorrar tanto dinero, hoy voy a comprar una casa, hoy voy a comprar un auto. Está bien, todo eso está muy bien. Hoy me voy a vestir mejor, voy a comprar ropa y todo eso está bien. Pero Dios no quita su dedo del renglón diciéndonos, ¿y mi reino qué? ¿Y mi palabra qué? Por eso dice, buscar primero el reino de Dios, su justicia. Yo leía este pasaje con mi niño y le digo, ¿sí entiendes lo que lees? Dice, no. Digo, mira, Dios te dice a ti y a mí que busquemos primeramente el reino de Dios. Le digo, ¿y por qué te levantas buscando el control primero? Y se me queda viendo, dice, sí es cierto. Le digo, Dios dice que busquemos primero el reino de Dios. Ok. Bueno, les quiero compartir 3 cosas en este mensaje corto. Y me gustaría que pusiéramos mucha atención en esto, porque es Dios el que nos está diciendo algo. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo simplemente soy una herramienta de Él, pero es Dios que nos está diciendo algo. Dios dice, busca primero. Ok. La palabra buscar implica 2 cosas que ustedes lo saben. La aplicamos en todo, menos en las cosas de Dios, tristemente. Las 2 cosas que implica la palabra buscar es esfuerzo y sacrificio. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes buscaron un empleo, buscaron un trabajo? ¿Todos? ¿Verdad? Saliste una mañana a buscar, hoy no encontré y por lo tanto me voy a tirar en la hamaca a dormir, me voy a ir a la playa a pescar. Pues no hay fui a buscar trabajo y no hay. Ajá. Quédate así a ver dónde vas a terminar, en la calle durmiendo, porque hay que pagar renta, hay que pagar recibos, hay que comprar comida, todo eso, ¿sí o no? Ok, ¿estamos entendiendo? Entonces, ¿necesitabas un empleo? Fuiste un día a buscar, ¿no encontraste? Pues otro día seguir buscando. ¿Y qué quiere decir buscar? Pues si quieres un empleo tienes que levantarte temprano, ¿sí o no? Para ir a buscar un empleo. Y no te das por vencido hasta que lo encuentras. Hermanos, ¿cuántos de aquí estamos de flojo en casa? Ninguno. Tenemos un empleo. ¿Por qué tienes el empleo? ¿Por qué tienes trabajo? Porque lo buscaste. Una y otra vez lo buscaste hasta que lo encontraste. ¿Estamos entendiendo? Yo les dije que implica esfuerzo y sacrificio. Ok. Una vez que encontraste el empleo, gloria a Dios, aleluya, ya tengo el empleo, y vas solamente a sentarte. Vas solamente a tomar refresco y café con pan. ¿A eso vas al empleo? Ajá, vete a eso, a ver a dónde te van a mandar. Tú vas a trabajar. Y escuche, una vez que tienes el empleo, que lo encuentras y lo quieres conservar, tienes que esforzarte y sacrificarte. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tienes que estar temprano, tienes que estar a tiempo, tienes que estar atento a las órdenes que te dan, tienes que estar consciente de que si lo quieres por mucho tiempo, tienes que esforzarte, hermano. Lo buscas, lo encuentras, tienes que esforzarte. Ahí les va otro ejemplo. Y ahorita van a ver para dónde me dirijo con esta enseñanza.
un empleo. Ahí les va otro ejemplo. Algunos por ahí, tal vez buscaron un auto. Yo quiero un auto, pero no quiero un auto cualquiera, quiero un auto bueno. Y sales a buscar. Yo me acuerdo cuando andábamos buscando el auto de mi sobrino Edwin. Anduvimos por todo Portland, anduvimos por muchos lugares, anduvimos buscando. Y no fue fácil, tuvimos hasta que Dios nos abrió una puerta y nos bendijo. Pero bueno, buscar un auto bueno te cuesta. Ahora, encontramos un auto y pues ya tengo el auto. Lo encierras en tu garaje, ahí lo encierras. No, hermanos, encuentras un auto bonito que te gustó, ahí andas tallándolo, limpiándolo, hasta los rines le andas limpiando, las llantas que se miren bonitas. Ahí andas que no hayas qué hacer con ese auto. Te costó, lo cuidas, ¿verdad? A ese auto con un tanque de gasolina que le llenas tiene para toda la vida. No, ese auto hay que conservarlo, hay que echarle gasolina, hay que hacerle cambio de aceite, hay que andar al pendiente. ¿Estamos entendiendo? Ok, ahí les va otro ejemplo. ¿Cuántos de aquí buscaron o están buscando una casa para comprar? ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando buscaron su casa? No fue fácil, agarraban libros de revista, checaban, iban a ver una casa, no, pues esta no me gustó, y seguían buscando. Llegó el día en que encontraron esa casa. Ya tienen la casa, y gloria a Dios que ya tienen la casa, no la limpias, no la arreglas, no la pintas, no le haces nada. Todo el mundo sabe que si la quieres conservar, te va a costar trabajo, te va a costar esfuerzo. Vas a tener que estar al pendiente de que si se está pudriendo alguna madera o necesita pintura o techo, tienes que conservarla. ¿Estamos entendiendo? ¿Para dónde voy con esto? Ahí voy. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han encontrado el reino de Dios? Ok. Encontrar el reino de Dios no es solamente venir a sentarnos a escuchar una palabra y irnos para la casa. ¿Qué? Que eso hacemos la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, ¿soy cristiano? Oh, sí, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Cuál es tu ministerio? Se acabó el corrido. No tiene ni una idea de lo que le preguntaron. Ok, soy cristiano. ¿Por qué dices que eres cristiano? Pues porque voy cada domingo a la iglesia. Eso no es ser cristiano. ¿Estamos entendiendo? Si eso fuera cristiano, pues casi todo el mundo va a la iglesia cada domingo. Ok, ahí va. Lo que Dios quiere que entendamos. Buscar primeramente el reino de Dios nos da un ejemplo. Antes de compartirle más de lo que quiero decir, una vez que lo encontramos, debemos de buscar la manera de cómo nosotros trabajar en ese reino. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué quiere que haga? Ok. Tengo una historia que me llamó mucho la atención. Ustedes la pueden leer cuando ustedes gusten. Si traen de qué anotar, anótenla en 2 de Crónicas 9 del 1 al 12. Ok, esa historia se trata de una reina. Esa reina, escuchen, no conocía a Dios, no era cristiana ni era judía. Esa reina se llamó la reina de Sabá. La reina de Sabá vivía de Jerusalén a 2400 kilómetros de distancia. Bueno, allá donde ella vivía, llegó la fama de Salomón. La reina de Sabá estaba riquísima hasta más no poder. No sabemos cómo llegó la palabra tan lejos, pero dice que escuchó la fama de Salomón.
¿Cuál era la fama de Salomón? Que era el hombre más sabio que existía sobre la faz de la tierra. Que no había un hombre tan sabio y un hombre tan multimillonario como Salomón. Entonces la reina de Sabá tuvo curiosidad. Se preparó y enfrentó ese camino de 2400 kilómetros para ir a ver a Salomón. ¿Ustedes creen que fue fácil ese viaje? ¿Saben en qué viajó? Viajó en camellos o en carreta. ¿Y saben cuánto le tomó llegar a ver a Salomón? Aproximadamente como 4 a 6 meses para llegar. No fue fácil el camino, pero fue. ¿Y saben qué dijo Jesucristo cuando Él caminó la tierra? ¿Saben? Él dio ese ejemplo. Dice, la reina de Sabá vino desde muy lejos a ver a Salomón, dice, y alguien más grande que Salomón está aquí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Una reina pagana, incrédula, vino a ver a Salomón. ¿Y por qué la gente no viene a Jesús si es el que te dio la vida, te dio la salud, el que te da las fuerzas? Es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué no viene? La reina de Sabá vino a ver a Salomón, se sacrificó y no le importó lo que tuvo que pasar, y tuvo un momento muy bonito con Salomón. A lo que voy es a esto. Si yo digo que soy cristiano, tengo que esforzarme para agradar más a Dios y para servir más a Dios. La reina de Sabá manejó como 4 o 6 meses. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a la iglesia? La mayoría tenemos autos. No hay excusa por qué no venir. Y aquí no venimos a ver a Salomón, venimos a ver al que le dio la sabiduría a Salomón, a Jesucristo, al Todopoderoso, porque Él es el que dice que tenemos que congregarnos. Miremos lo que la palabra de Dios dice una vez que yo encuentro el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y está en Efesios 2:10. Esta palabra pues es para cada uno de nosotros, y me llamó mucho la atención de lo que la palabra de Dios dice. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Que Dios no te hizo para que desperdicies tu vida, para que desperdicies tu tiempo. Dios no nos hizo para andar con malas influencias, con malas compañías, con malos consejos. Dios no te hizo para eso. Dios, desde antes de que naciéramos, tenía un plan para nosotros. Ese plan era que le conociéramos, que conociéramos su palabra y anduviéramos en sus caminos. Pero vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de malas influencias, que toda esa corriente nos lleva a la basura, nos lleva a las malas prácticas. Pero escuchen, Dios siempre tiene un remanente que es su iglesia. Nosotros los cristianos, Dios nos hizo para buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Para portarnos diferente a los demás, para que la gente vea algo diferente en nosotros. Es tan bonito a donde quiera que vamos compartir de la palabra de Dios. Es tan bonito glorificar a Dios a donde quiera que vamos, porque para eso nos hizo el Señor. No podemos tener un cumpleaños y que Cristo esté fuera de ese cumpleaños. No podemos tener una fiesta que Cristo esté fuera de esa fiesta. Como cristianos estoy hablando. Jesucristo convivía con la gente, pero siempre hablaba de la palabra, porque buscar el reino de Dios primeramente es vivir lo que creemos. Eso es.
Aparte de eso, yo les compartía del trabajo, la casa y el auto, lo cuidas, ¿verdad? Porque te costó caro. Hermano, si tú dices que eres cristiano, le costó carísimo a Cristo comprarte, fue su sangre preciosa. ¿Y cómo estás cuidando tu vida? ¿Cómo estás cuidando tu comportamiento, tu testimonio? ¿Lo cuidas? O la gente ni siquiera sabe que eres cristiano, donde trabajas, a dónde vas, o sea, y si dices que eres cristiano se van a burlar de ti por el mal comportamiento que tienes. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes lo entienden? Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos ha dado salvación. Dice la palabra que en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. No podemos seguir practicando lo malo que practicamos el año pasado. Entra un nuevo año y con eso debe de entrar el deseo de que, ok, Señor, tal vez el año pasado no te agradé bien, pero hoy quiero agradarte. ¿Cuántos empezamos el año con esa mentalidad de que hoy quiero ser mejor para Cristo? Hoy quiero darle lo mejor a Dios. Hoy quiero crecer más en su palabra. Hoy quiero que la gente vea que Cristo vive en mí. Así lo dijo Pablo, ¿se acuerdan? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dijo? El morir es ganancia. Y todas las riquezas que tenía antes de Cristo las considero basura por amor a Cristo. Ese era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? Un joven lleno del Espíritu Santo. Testificaba y glorificaba al Señor delante de los escribas y los fariseos que se enojaron con él. Pero hermanos, el ser cristiano no es solamente aleluya, gloria a Dios y cruzarme de brazos. El ser cristiano implica esfuerzo y sacrificio, como para tener una buena casa, un buen carro o un buen trabajo. Y escuchen, una buena casa, un buen carro y un buen trabajo es temporal y un día se va a acabar, por más que lo cuides. ¿Estamos entendiendo? Un día va a quedar atrás. Un día se los heredas a tus hijos, tal vez tus hijos hasta se pueden pelear, desperdiciar y se va a acabar. Pero el cristianismo, escuchen, Satanás ha querido terminar con el cristianismo desde el primer día y el cristianismo sigue creciendo porque es la voluntad de Dios que nosotros sigamos creciendo y conozcamos a Dios verdadero y a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo segundo que les comparto, ¿por qué dice Dios, después de buscar, por qué dice Dios que primero es el reino de Dios? Primero. Ok. Somos cristianos y Dios nos está hablando como cristianos. Si yo te digo, hermano, ¿tú crees que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios? Vas a decir sí. ¿Ok? Y les voy a poner una comparación nada más para que ustedes vean. Y pues tenemos este aparatito, ¿verdad? Que se llama celular, ¿verdad? Entonces, si yo te digo una comparación, yo te digo, ¿qué es más importante para tu vida? ¿La Biblia que habla de Dios o el celular que te es muy útil? ¿Qué es más importante para ti? Pues vas a decir, como cristiano vas a decir la Biblia, ¿verdad? Ok. Ahora te voy a hacer una prueba si en realidad es importante como tú crees. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Dónde pasas más tiempo todos los días? Tú sabes. No me tienes que decir dónde. En realidad nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo decimos, amo a Dios, amo a Cristo, amo la Biblia? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Saben qué dicen por ahí? Habla más fuerte que tus hechos no me dejan escuchar lo que me estás diciendo.
Eso hacían los fariseos, que el Señor condenó. Los fariseos decían amar a Dios. Los fariseos se sabían el Torá, los 5 libros primeros de Moisés, se los sabían de memoria, pero no lo practicaban, pero no le daban importancia. Eso es lo que el Señor está diciendo a su pueblo, a su iglesia, todos los días. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios dice primero. O sea, como cristianos, ustedes han escuchado, esos cristianos son bien fanáticos, esos cristianos solamente te hablan de Dios, esos cristianos solamente quieren que vayas a la iglesia y que no salgas de ahí, todo eso. Bueno, si decimos que somos cristianos, pues vamos a vivirlo, ¿no? Si tú dices que eres futbolista, ¿te presentas cada domingo al partido de fútbol nada más? No, tienes que ir a cascarear, a practicar entre semana para prepararte para ser un buen futbolista. ¿O quieres ser un futbolista fracasado? Nadie quiere ser un futbolista fracasado. Hermanos, Dios no quiere que seamos cristianos fracasados tampoco. ¿Ok? Entonces, buscar primero qué significa. Significa pensar en Dios todos los días al despertar. Pensar en Dios. El pastor Chuy Olivares dice que él cada vez que despierta cantando una alabanza. Todos los días. Es un hombre que ama a Dios y que Dios lo ha usado tremendamente. O sea, el ser cristiano es estar enamorado de Dios sin importar lo que la gente te diga. El Señor lo dice en su palabra, en Apocalipsis capítulo 2, le dijo a la iglesia de Efeso, dice, miro tu esfuerzo, miro tu trabajo, dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando alguien deja su primer amor, ya no está enamorado. ¿Estamos entendiendo? Sin embargo, el ser cristiano es estar enamorado de Dios, estar enamorado de Cristo, estar enamorado de su palabra. Ahora, ¿eso es fácil? Para nada, porque la carne no quiere nada que ver con la Biblia. ¿Cuántos de ustedes quieren leer la Biblia y les da bosteceo, les da flojera, les salen cosas que hacer? Porque la carne no quiere nada con las cosas de Dios. Por eso les digo, se necesita esfuerzo, como cuando vas a trabajar para ser un cristiano. ¿Y saben de dónde viene ese esfuerzo? De la llenura del Espíritu Santo que Dios te da. Solamente con la llenura del Espíritu Santo que Dios te da. Entonces, ¿cómo sé que amo a Dios? ¿Y cómo sé que obedezco lo que Él dice que es buscar primero? Pues buscar primero, ustedes ya conocen lo que dice Hebreos 10:25, ya lo conocen. Dios dice, no te dejes de congregar. Así lo dice Dios. No te dejes de congregar como a muchos se les hace costumbre. ¿Congregarnos es fácil? No. Muchos batallan con la cobija, que no se quieren levantar temprano. Muchos batallan con muchas cosas, no es fácil, pero con la ayuda de Dios aquí estamos. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios no es despertar el domingo y decir, ¿iré a la iglesia o no iré? Miren, escuché algo ahora que fui a Tijuana. Andábamos ahí en la Walmart y estábamos pagando el estacionamiento, el ticket del estacionamiento, y estaba un hombre hablando por teléfono. Y no sé, como que era el día de Navidad. Y como que le llamaron para invitarlo a algún lugar, a alguna cena o algo así. ¿Y saben qué contestó? Dijo, la verdad, lo escuché. Dice, la verdad te agradezco mucho, pero en otra ocasión te acompaño. Hoy tengo compromiso en la iglesia. O sea, ¿se imaginan? Eso es, o sea, ser cristiano es estar comprometido con Dios. No que es domingo y pues, me invitaron para acá o para allá, o vamos a la pulga, bueno, iba a ir a la iglesia, pero para el otro domingo voy.
Eso no es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es darle el primer lugar a Él, lo que Él dice. También, otra de las cosas que les quiero compartir, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia, los quiero llevar a Isaías 55:2. Hermanos, tomemos esta palabra como de parte de Dios. Isaías 55:1 y 2 dice así: a todos los sedientos, venir a las aguas; a los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. 2, subrayenlo si no lo tienen subrayado. Dice así: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacía. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Ok. Dios dice esto a su pueblo. Ustedes saben que la gente incrédula derrocha su dinero. ¿Ok? La gente incrédula que no tiene a Cristo en su corazón tendrá para tomar con sus amigos, pero no tiene para comprar unos borrachos a sus hijos. Sus hijos carecen de todo, de ropa, de comida. Oh, pero allá con los amigos se para el cuello y hoy las invito yo. Y si no tiene, consigue. Bueno, escuché un testimonio, pongamos atención en esto. Había un hombre que era borracho. Entonces, y hablaban de Dios y él no quería nada con las cosas de Dios. Un día lo invitaron a la iglesia y el pastor empezó a compartir de este versículo: ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? Y que entonces dice este hombre que esto lo irritó y lo hizo enojar. Y dijo: ese pastor no me tiene que decir lo que yo hago con mi dinero, es mi dinero, yo lo puedo gastar en lo que yo quiero. Y que salió de la iglesia enojado. Y que al salir de la iglesia enojado, se dirigió a un Oxxo para agarrar un 24 y llevárselo. Y dice que al abrir la puerta del refrigerador para agarrar la cerveza, le dice: ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? Y que miró para todos lados, que no miró a nadie. Y que otra vez al agarrarlo: ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? Dicen que esa voz no lo dejó agarrar las cervezas que iba a buscar. Y bueno, da el testimonio, pues que de ahí Dios tocó su corazón y él se volvió cristiano. Pero ustedes saben, cuando uno no es cristiano, uno malgasta su dinero en cualquier cosa. Ustedes pueden mirar en el trabajo cómo hay personas que agarran su cheque y ya para la semana ya no tienen dinero. Andan consiguiendo dinero. ¿Y qué hiciste con tu dinero? Pues me fui con los amigos, me fui al antro, a la cantina, al baile, y malgastaron su dinero. Dios pregunta y dice: ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Qué quiere decir eso? Aquí dice: ¿sabes por qué Dios te bendice? ¿Sabes por qué Dios te da salud? ¿Por qué Dios te da fuerzas? Para que trabajes, pero para que trabajes, para que les des un mejor porvenir a tu familia. Para eso. ¿Y para qué más? Para que honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Pero sin embargo, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no le pensamos al gastar en drogas, al gastar en alcohol, al gastar en tabaco, todo eso, no le pensamos. Y pues la gente esa, Dios los deja. Pero a un cristiano, a una persona que ama a Dios, una persona que dice que es cristiana, Dios dice: ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Saben? Si ya hay temor de Dios en nuestro corazón y decimos que somos cristianos, a Dios le importa tu vida como a nadie más. ¿Sabíamos eso? Porque hay mucha gente que dice por ahí: no te metas en mi vida, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. Bueno, si tú dices que eres cristiano, no es tu vida. ¿Sabían que así dice la Biblia?
La Biblia dice que hemos sido comprados con un precio y que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que ya no somos dueños de nosotros mismos. Por eso, una persona que es cristiana, Dios la ama y quiere cuidarla de lo mejor. Y Dios no quiere que andemos malgastando nuestro dinero en lo que no es pan, en cosas que no necesitamos tal vez, o cosas que no tienen beneficio. Otra de las cosas, aún a veces como cristianos, no, pues el hermano tiene bonito carro, yo quiero uno mejor que él, y ahí anda, a veces queriéndose igualar con otro hermano en las cosas que tiene. O sea, es bonito tener buen carro y todo eso, pero si ya tienes un carro, dos carros, o sea, o tres carros y no necesitas nomás porque quieres sentirte más que otros, pues no, tampoco. Debemos de tener cuidado en eso. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que cada centavo que cae en tus manos lo administres. Lo administres. Voy a gastar esto. ¿Es buen gasto? ¿Es buena inversión? ¿O es mala inversión? Si es mala inversión, no lo hagas. Es lo que Dios está diciendo, no lo hagas. Si es buena inversión, hazlo. Dios quiere que prosperemos, pero Dios quiere que no malgastemos. Miren, dice, ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacía. Dios dice, ¿para eso trabajas? ¿Para eso te levantas temprano? ¿Para malgastar tu dinero? ¿Para comprar alcohol, droga y todas esas cosas? ¿Para eso trabajas? Dice Dios, ¿a dónde te va a llevar eso? Bueno, ¿saben por qué dice Dios esto? Porque aún en los cristianos hay malos hábitos todavía. Hay vicios que esos vicios solamente te van a traer una enfermedad. Y Dios no quiere. Padres, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos estén enfermos? No. Bueno, tenemos un Padre que nos ama como la niña de sus ojos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Dios dice, ya no malgastes tu dinero en lo que no es pan. Fíjate cómo trabajas de duro, cómo te levantas temprano, cómo arriesgas tu vida, cómo te sacrificas, dice Dios, y malgastas el dinero. Y muchas de las veces estamos dispuestos a malgastar el dinero, y cuando se trata pues de la obra de Dios, de invertir algo para el reino de Dios, ahí ya nos pesa y ya no queremos. Bueno, Dios dice que no malgastemos nuestro dinero en lo que no es pan. Para terminar, les quiero compartir este versículo, hermanos, para ver si en realidad estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y si no, animarlos. Está en 2 de Crónicas 7:14. Si me pueden acompañar, y dice así. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, ¿saben qué está diciendo Dios? Dios dice, si tú dices que eres cristiano, ¿por qué eres orgulloso? ¿Por qué te portas grosero? ¿Por qué te portas mal? ¿Por qué te portas como un incrédulo? Por eso dice, si se humillare mi pueblo. Dios dice, debes de hacer lo contrario. Debemos de ser mansos y humildes. Una persona mansa y humilde es una persona que ama a Dios. Una persona que dice, gracias Dios por mi trabajo. Gracias Dios por mi familia, mi hogar. Gracias por mis hijos. Gracias por la iglesia que tenemos. Una persona humilde le da gracias a Dios por todo. No viene a la iglesia a criticar, a señalar, a juzgar. Una persona humilde agradece a Dios. Por eso dice Dios, si mi pueblo se humillare. Porque muchas de las veces es más fácil andar grosero, andar orgulloso que humillarnos. Entonces, ¿cómo está tu vida delante de Dios, hermanos? ¿Oras por tu matrimonio, por tu trabajo, tu iglesia? ¿Oras por los hermanos? ¿Te humillas delante de Dios?
Eso es buscar primeramente el reino de Dios, humillarnos delante de Dios. ¿Cuál es la segunda cosa? Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué quiere decir, hermanos, mi nombre es invocado? Ok, en la casa, en tu casa donde vives, ¿cuántas veces le llamas hablas con tu esposa o con tus niños o con los que están a tu alrededor? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Invocar su nombre quiere decir hablarle a alguien por su nombre. En el trabajo, ¿a quién le hablas por su nombre? ¿Con quién convives? Bueno, esto es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué convives con todo el mundo y menos conmigo? Invocar el nombre de Dios es tener comunión con Dios todos los días. Eso es invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es: Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por mis hijos, y orar. Eso es invocar el nombre de Dios. Yo les quiero decir algo bien importante. Dios nos ama y lo ha hecho todo por nosotros, pero Dios busca una comunión con nosotros. Dios busca convivir. Dios busca que nosotros estemos en comunión con Él. Y Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta. Le estaba tocando la puerta a la iglesia de la Odisea. ¿Y saben qué decía la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea decía: no necesitamos a Cristo. Eso decía tristemente. Somos ricos, tenemos dinero, tenemos todo. Y Jesucristo estaba afuera tocando la puerta. Yo les voy a decir algo. Tal vez Dios te ha estado hablando por mucho tiempo a que no solamente seamos domingueros, sino que tengamos una comunión con Él, personal, en casa, en el trabajo, donde sea. Pero les voy a decir algo. Dios es un caballero. Si nosotros rechazamos invocar su nombre, convivir con Él y vivir con Él, va a llegar el momento en que Él ya no nos va a hablar. Ya no te va a hablar. Así lo dice en Génesis 6. Dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué estaba diciendo? No les voy a hablar siempre. Así como la paciencia de un padre se acaba cuando le dice a su hija: limpia la cama, acomoda tu cuarto, saca la basura. ¿Cuántas veces ahí anda papá y mamá como campana, suene y suene? Y los hijos ahorita, ahí voy, ahorita. Llega el momento en que ya mamá ya no habla. A veces ya dice: mejor lo hago yo, ¿verdad? Pero les animo a que tengamos mucho cuidado. Les voy a decir algo que tristemente muy a menudo hacemos. Muchos decimos que amamos a Dios, pero solamente lo usamos como 911 o como llanta de refacción. Y eso no está bien. ¿Cuántos de ustedes checan su llanta de refacción todos los días? Nadie, ¿verdad? Nadie se acuerda de que aún está ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quedas punchado. Entonces sí te acuerdas de ella, ¿verdad? Y a veces así estamos con Dios. Con Dios solamente nos acordamos cuando estamos en un accidente, enfermos o necesitamos algo. Ahí está. Es lo que está diciendo Dios, que invoquemos su nombre, le busquemos, estemos en comunión con Él. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. O sea, individualmente como iglesia debemos de hacerlo. O como 911. ¿Cuántos de nosotros marcamos al 911 cada rato? Solamente en una emergencia. Y Dios no es un 911 ni llanta de refacción. Él quiere, dice que le invoquemos. ¿Y qué más? Y dice que busquemos su rostro. Buscar su rostro. ¿Saben qué muchas de las veces hacemos? Buscamos sus bendiciones, pero no buscamos su rostro. ¿Ustedes sabían eso? Y Dios dice que busquemos su rostro, hermano. Bueno, aquí dice busquemos su rostro y empezamos el tema con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, en este año que empieza,
Yo les pido que nos unamos más que nunca como iglesia a buscar el rostro de Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia, a estar más unidos que nunca en qué podemos servir, pero que nuestra comunión con Él empiece primero en casa, con nuestra lectura, nuestros devocionales, porque si tú dices que amas a Dios, mostrémoslo con hecho, practicando lo que Dios dice en su palabra, y van a ver que la vida va a cambiar de cada uno de nosotros, aún nuestro estilo de vida va a cambiar, porque vamos a querer favorecer a Dios y agradar a Dios en todo lo que hacemos, porque de eso se trata ser cristianos. Cristianos no domingueros, pero cristianos verdaderos, como Dios dice en su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por este momento de estar reunidos delante de ti, por esta palabra tan hermosa que muchos ya sabemos, pero a veces no sabemos cómo practicarlas. Ayúdanos a practicar tu palabra y pues a ser hijos obedientes, mi Dios, que te agradan a ti, Padre. Y ayúdanos, pon en nuestro corazón ese deseo de buscar primeramente tu reino y tu justicia y no malgastar nuestro dinero en lo que no es pan. Ayúdanos a ser sabios en toda área de nuestras vidas. En esta hora te damos gracias por este domingo, por este día tan especial, de estar en tu casa como hermanos todos juntos. Alabamos tu nombre y te damos gracias con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.